Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y bienvenidos a estas clases magna. Mi nombre es Mariana Pérez y les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy, que vamos a hablar acerca del miedo. Y bueno, les platico brevemente sobre mí. Yo estudié la maestría de Educación y Docencia aquí en UTEL y también tengo una licenciatura en psicoanálisis de parte de la Universidad de Anáhuac. También tengo estudios en psicoanálisis, de hecho, bueno, me dedico a la consulta privada y además me gusta mucho investigar acerca del tema del horror. Es algo a lo que me he dedicado durante mucho tiempo y hoy les vengo a compartir brevemente del tema porque es súper amplio. Y bueno, quiero empezar con esta cita que dice: ¿por qué debería haber algo en vez de nada? Esto habla mucho de los terrores actuales. Ahora un terror muy moderno es la nada, es la ausencia. Entonces muchos filósofos, de hecho esta frase la comenta Thomas Ligotti, que él es el autor del terror cósmico. No sé si han visto True Detective. Bueno, también parte de ese terror, de esa serie, en caso de que no la hayan visto, pues tiene que ver justamente con la ausencia, con la nada. Entonces, por eso, ¿por qué debería de haber algo en vez de nada? Es justamente el que cuando se genera el miedo, cuando hay una cuestión siniestra, es cuando te encuentras con el otro, no cuando hay nada. Sin embargo, los terrores actuales tienen mucho que ver con esa ausencia. Entonces, ese es un terror actual, sin embargo, vamos a remontarnos de dónde viene el miedo que es. Y antes de que se me olvide, los invito a que todas las preguntas que tengan acerca del tema, comentarios, por favor, compártalos en la cajita de comentarios y los estaremos dando respuesta a algunas preguntas al final de la sesión. Muy bien, pues vamos a empezar con las emociones. ¿Qué es una emoción? Porque a veces hay confusión. Pues bien, aquí les leo brevemente que las emociones son episodios de cambios coordinados de diversos componentes en respuesta a eventos internos o externos que son significativos para un organismo. En pocas palabras, son reacciones psicológicas básicas que nos van a ayudar a la supervivencia. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, sin embargo, a partir de que nosotros sentimos una emoción, va a haber una reacción de nuestro cuerpo. Ahora, vamos a hablar del miedo. Sin embargo, primero me gustaría definir las emociones. Hay muchísimas clasificaciones acerca de las emociones. Vamos a ver algunas. Esta es una clasificación muy básica, donde vamos a hablar acerca de las primarias, de las emociones primarias, que son la supervivencia. Estas, a ver si se entiende, son viscerales. Creo que ahí se... Son viscerales. Y por otro lado tenemos las secundarias que hablan acerca del entorno social. Estas sobre todo se moldean. Pongamos un ejemplo de una emoción secundaria, nada más por mencionarla. Por ejemplo, a la gente que le da miedo el hablar en público. Pues no, cuando hablamos en público no es que nos vaya a pasar algo de que vayamos a perder la vida, por ejemplo. Sin embargo, mucha gente lo puede vivir como ese miedo a que algo terrible le va a pasar. Pues justamente a lo mejor por una mala experiencia es que le da miedo justamente el hablar en público. Esa sería una emoción secundaria que están definidas y moldeadas, repito, por el entorno social. De las emociones que vamos a hablar justamente son de las emociones primarias, justamente de las emociones que tienen que ver con la supervivencia. Y bueno, también hay una pregunta que a veces se plantea, que incluso dicen, no tengas miedo, como si tener miedo fuera algo malo, como que estamos acostumbrados a polarizar entre que hay emociones buenas y emociones malas. Pero si nosotros nos remontamos a la definición de que las emociones nos ayudan para la supervivencia,
pues entonces obviamente no hay ni emociones buenas ni emociones malas. Las emociones son las emociones y tienen una función que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos la emoción de la sorpresa. Esta clasificación de las emociones las hizo Paul Ekman. Uy, ¿cómo se escribe? Ok, él es un psicólogo que se dedicó a estudiar tribus en Papua Guinea. De hecho, él le daba a las personas fotografías con distintas emociones y las que lograron identificar a estas personas, pues fueron justamente estas que estamos mencionando a continuación. Entonces, cada una de estas emociones en nuestro rostro tienen una característica especial. La sorpresa, por ejemplo, que uno abre los ojos y pone pues tal cual la cara de sorpresa. ¿Por qué? Pues porque justamente nos va a ayudar a la exploración. Nosotros cuando nos sorprendemos, pues exploramos. Por otro lado tenemos el asco. El asco también ponemos cara así como cara de asco tal cual. El asco nos va a llevar al rechazo, que también tiene que ver justamente con la supervivencia. Cuando algo nos da asco es porque nos va a dañar, por eso es que lo alejamos. La alegría es una emoción más positiva porque justamente pues, nos ayuda a la afiliación y a querer pues repetir esa sensación o esa actividad que nos va a llevar justamente a estar felices, a estar alegres. El miedo lo voy a dejar al final. Por otro lado, también tenemos esta emoción que es la ira. La ira nos va a ayudar a la autodefensa. Cuando algo nos molesta, cuando algo nos inquieta, pues tratamos incluso de atacarlo. Entonces, aquí vamos a poner que el ataque. Y finalmente tenemos la tristeza. La tristeza nos va a ayudar a la reintegración, que no es malo estar triste, en ocasiones es necesario. Y bueno, lo voy a anotar y ahora les explico. La reintegración. Cuando alguien está triste, pues ¿qué pasa? Nosotros cuando vemos a una persona que está desanimada, que está pues que no tiene ganas, pues lo primero que nosotros queremos hacer es apapacharlo, es que tienes, te puedo ayudar en algo, porque justamente esa persona en ese momento tiene las defensas bajas y necesita justamente reintegrarse. Entonces está en un estado de ensimismamiento y necesita del apoyo del otro. En este caso, cuando nosotros vemos a alguien con estas características, le damos ese apapacho que lo va a ayudar a reintegrarse y a partir de ahí, pues ya a retomar energía y seguir. Y finalmente tenemos la emoción del miedo. ¿El miedo para qué nos va a servir? El miedo es malo, muchas veces está satanizado. Pues bien, el miedo es una emoción importante porque gracias al miedo nosotros vamos a poder protegernos. El miedo nos ayuda a la protección. Pongamos el ejemplo de que si de repente vamos por la calle y vemos a un perro que tiene rabia, pues no vamos ahí y nos vamos a acercar de perrito, perrito, ¿no? Sino más bien nos vamos a alejar porque justamente para cuidarnos. Ese miedo hace que nos vayamos. También actualmente no nos vamos a meter a las 3, 4 de la mañana a una calle o a un callejón oscuro para ponernos en peligro. Por eso ese miedo hace que a lo mejor en vez de irnos por un callejón oscuro, que puede que lleguemos más rápido a nuestra casa y que demos otra vuelta, pero justamente es por esa protección. Entonces, ¿tener miedo es malo? No. Tener miedo nos ayuda a también poder cuidarnos, protegernos. Entonces, vamos a borrar para continuar. Bueno, los invito a que en los comentarios pues también vayan comentando acerca del tema.
Y bueno, también hablando acerca del miedo, vamos a ver que hay distintos tipos de miedo. Del miedo, en cuanto a la protección del que estoy hablando, es justamente de este miedo incondicionado. Y por eso les ponía las imágenes de los cavernícolas. Es este miedo ontogenético del que nosotros pues tenemos herencia. Los invito a que hagamos este ejercicio en el que imagínense a la gente cavernícola como la que tenemos acá, la gente en la prehistoria, evidentemente no tenía los conocimientos. Nosotros ya sabemos que si llueve es porque hay todo un proceso, porque el agua se evaporó, porque el sol la calienta, se condensa, las lluvias, los truenos, porque no. Ellos en su mente primitiva no tenían ni idea. De repente si había fuego, los animales vivían en cuevas, no siquiera tenían unas puertitas o un calefactor para que pudieran, cuando tuvieran frío, que pudieran calentar. Entonces, pues evidentemente estos seres humanos primitivos tenían miedo y entonces tuvieron que adaptarse. De hecho, muchos psicólogos que hablan evolucionistas hablan justamente de que el miedo es un resultado de la evolución. Gracias al miedo es que nosotros el día de hoy seguimos existiendo. Porque imagínense que estas personas que están en la pantalla no hubieran tenido miedo a los animales, a un mamut, por ejemplo, o a un animal, pues se los hubieran comido y se hubieran extinguido. Entonces, gracias a este miedo, gracias a que ellos se refugiaban, a que ellos se cuidaban, es que actualmente nosotros seguimos. Nosotros, gracias al miedo que es heredado, por eso es el miedo incondicionado, es que nosotros seguimos con vida. Y nosotros, pues, heredamos muchos miedos de estos, que vamos a ver más adelante otro tipo de explicaciones. Pero tenemos nosotros la herencia de muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros vemos un bichito amarillo con negro, pues una abejita, por ejemplo, nosotros, aunque la abeja no nos haya picado, huimos. Porque algo en nosotros que no podemos decir o porque a lo mejor alguien nos ha dicho que cuando nos pica uno de esos animales duele mucho. Entonces nosotros cuando vemos animales con ciertas características, aunque no nos hayan afectado, aunque no nos hayan picado, huimos para protegernos, nos dan miedo. También pensemos, por ejemplo, en las serpientes, cuando vemos cómo se mueven ese reptar, pues también uno las ve y siente feo, siente miedo. Y justamente es porque viene de esta época en el que los seres humanos aprendieron y nos lo heredaron y actualmente nosotros repetimos ese tipo de conductas y tenemos a veces ese tipo de reacciones. Y a lo mejor una serpiente a mí nunca me ha picado, pero yo nada más de verla me impone y es justamente por eso. Entonces, continúo. Muy bien. Ahora, me gustaría explicar un poco desde la neurociencia qué es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando tenemos miedo. Pues tenemos aquí la amígdala que... creo que la circulé de más. Pero bueno, la amígdala es la que se encarga de regular las emociones. Eso es algo que nos debe quedar muy claro. Y justamente cuando nuestros sentidos detectan algo, ya sea un movimiento, incluso, no sé, ahora que estamos como sociedad, que de repente vemos a alguien caminar y que como que saca algo de la bolsa, ya uno hace como, me va a hacer algo, me va a saltar, ¿no? Ya desde eso ya mis sentidos están detectando algo. Y entonces la amígdala lo que hace es que activa la pituitaria, que está por acá, y el hipotálamo. ¿Ok? Y entonces, ¿esto qué provoca al activar la pituitaria y el hipotálamo? Pues que se forma la hormona adrenocortical.
corticopa. ¿Ok? Entonces, por un lado, la amígdala activa la pituitaria y el hipocampo y esta hormona se segrega, y por otro lado, la glándula renal nos va a liberar epinefrina. ¿Ok? ¿Y esto para qué va a ser? Pues porque la mezcla de estas dos va a liberar el cortisol. A ver, no sé si podemos quitar un poquito la diapositiva para explicar. Ok. El cortisol, ¿para qué me va a servir? Pues bien, primero se va a elevar la presión sanguínea. También se van a elevar el nivel de azúcar. Y se va a reducir el sistema inmunitario. ¿Ok? Entonces, justamente en la amígdala, esto es todo lo que se va a desencadenar. Va a haber cortisol con la combinación de la hormona adrenocorticopa, la epinefrina, y el cortisol lo que va a hacer es que se va a elevar la presión sanguínea, el nivel de azúcar, y el sistema inmunitario se va a disminuir. ¿Eso para qué ustedes dirán? ¿Para qué nos va a hacer? Bueno, pues es que esto nos está preparando a nuestro cuerpo para una reacción que no sé si ustedes hayan escuchado hablar, todo el mundo la hemos experimentado en algún punto, que es ataque y fuga, que es justamente ante un peligro, ante el miedo, decidir si vamos nosotros a huir de o si vamos a enfrentarnos. Que ya también han hecho estudios y han determinado que el que ataques o la forma en la que tú enfrentes el miedo también tiene que ver con cuestiones genéticas. Es decir, pues podríamos pensar que nuestros ancestros si tendían a huir más o por el contrario a atacar. Entonces, por ejemplo, tenemos a las personas que han sufrido algún asalto, hay quienes huyen y hay quienes agarran, pues a lo mejor atacan al atacante. Entonces también hay teorías que indican que tiene que ver con la genética de la persona, la forma en que actúa. Obviamente no todo es genética, también hay cuestiones psicológicas que veremos, pero una de las explicaciones que dan justamente es esa. Y bueno, lo que le pasa a nuestro cuerpo gracias al cortisol y a que pasa el incremento sanguíneo, pues justamente en un principio, los pulmones y el corazón se aceleran. ¿Se aceleran para qué? Pues para poder dar un mayor flujo a nuestros músculos, para prepararnos. También algo que pasa es que los vasos sanguíneos se dilatan, por eso hay gente o que se pone blanca por el susto o que se pone muy roja cuando tiene miedo, o puede estar alternando entre ambos, tanto que se ponga pálido y que de repente se ponga rojo. Es justamente por la dilatación de los vasos sanguíneos. También algo que pasa es que aquí tenemos el estómago, la función digestiva y el intestino alto se inhiben y en ocasiones hasta puede llegar a cortarse la digestión. No sé si les ha pasado que en ocasiones tienen miedo y de repente sienten como que se les cierra el estómago, que ya no pueden comer por el miedo. Pues justamente es por todos los cambios que hay en nuestro cuerpo. También otro de los cambios es que la saliva y las lágrimas, las glándulas salivales, se disminuyen, por eso también se nos seca la boca. De repente, y hay gente que rara vez puede llorar cuando tiene miedo. Ya cuando se le pasa llora, pero en el momento o se te seca la boca o no puedes llorar. También algo que pasa es que
la visión en túnel. Tanto la visión como los oídos disminuyen las funciones porque esas funciones pasan a ser secundarias para nuestro organismo en ese momento. Y entonces a veces, no sé si han visto en las películas cuando de repente pasa una escena demasiado terrorífica y que ponen al personaje como que ve a lo lejos o como que no escucha, o incluso ustedes piensen si han vivido alguna situación, pues justamente ni vemos ni escuchamos bien porque toda la sangre en ese momento no se va a esos sentidos, sino todo se va a nuestros músculos. ¿Y para qué se va a nuestros músculos? Voy a borrar esto. Van a pasar 4 cosas. La primera es que va a haber un aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos. Por eso es que el flujo en las otras funciones pasan a ser secundarios. Por eso es que la boca se seca, no podemos ver y demás. Porque hay un aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos para que podamos también reaccionar de una forma más rápida, para que podamos correr. También proporciona una aportación extra al cuerpo, por eso es que incrementa el flujo sanguíneo, es por eso que aumenta también el azúcar en la sangre. También por otro lado, previene una pérdida de sangre excesiva, por si nosotros nos llegamos a lastimar, entonces la parte de la función de coagulación disminuye para que entonces si en algún momento nos cortamos, en ese momento la sangre no nos desangremos. Son cosas que el cuerpo hace para protegerse. Y finalmente hace al cuerpo lo más fuerte y rápido posible, que es también por toda la tensión muscular. No sé si han visto videos que parecen pues impactantes de mamás o señoras que levantan coches y demás. Pues en ese momento puede ser posible porque nuestro cuerpo está preparado para eso. Ya después cuando pasa, uno queda muy cansado con el cuerpo adolorido, porque justamente pues es como ese shot o ese golpe de energía que después termina, que se acaba. Es muy potente, pero es muy breve. Ok, bueno, eso es en cuanto a la parte de la neurociencia, de lo que pasa en nuestro cuerpo. Ahora, hay una pregunta que a veces pues, nos hacemos, porque hay gente que disfruta del horror, porque a la gente le gustan las películas de horror o los libros de horror, ¿no? Tenemos películas que han salido incluso actualmente que hablan justo de, pues que vemos en la cartelera, películas de terror que fueron éxito. Y a veces no son tan buenas, pero ¿por qué a la gente le gusta? Incluso no sé si a las personas que les guste el terror, que de repente les dicen, ¿por qué te gusta sufrir? Pues justamente hay una explicación y el neuromarketing es una ciencia que se ha encargado de hacer investigaciones al respecto. Y la explicación que nos da es justamente de que nosotros cuando vemos una película de terror desde la comodidad de la sala del cine o leemos un libro desde nuestra cama con un café o un chocolate, de repente la amígdala tiene microreacciones y nosotros podemos sentir nerviosismo, todo lo que les acabo de explicar lo podemos sentir. No sé si ustedes se han puesto ansiosos viendo una película, que se tapan la cara, que incluso hay gente que las piernas se le mueven, tiemblan, pues justamente es porque la amígdala se activa, tiene microreacciones, son reacciones muy pequeñitas. Pero también, por otro lado, el neocórtex también se activa. El neocórtex es esta parte más evolutiva, más racional, ¿no? Recuerden que el hipocampo, la amígdala, es parte del cerebro reptiliano y el neocórtex pues es ya de la parte más evolucionada. Y aquí el neocórtex nos dice, tranquilo, no pasa nada, esto es una película. Sin embargo, también nos ayuda a recordar esos terrores primitivos, esos terrores primarios que todos hemos vivido en algún momento. ¿Quién no tuvo miedo cuando era pequeño de quedarse solo? De que de repente, la primera noche que duermen solos en su camita, que de repente mamá y papá los dejan solos y ya no saben si va a volver o no en la parte oscura. Entonces, justamente, cuando hablamos, el neocórtex nos hace regresar a eso
pero también empezamos a pensar en posibilidades, empezamos a elaborar esos miedos y entonces por eso es que la gente lo disfruta, porque en cierta forma le ayuda a poder comprender eso que cuando era pequeñito no. Y aparte pues ya desde fuera, desde lejos, ya de una parte más cómoda donde al que le pasa es el de la película, pero a mí no. Entonces, la neurociencia, repito, ha hecho estos estudios, el neuromarketing, como se le llama, porque finalmente elabora productos, sabe qué es lo que gusta y lo que no para poder vender más. Y parte de la explicación, pues justamente es esta. Y bueno, hasta aquí es la parte de la neurociencia, de lo que le pasa a nuestro cerebro, pero también qué pasa dentro de nosotros, qué pasa dentro de nosotros con el miedo, porque nosotros podemos identificar que por algún estímulo, por algo que nos desagrade, pues justamente tengamos miedo. Pero ¿qué pasa también dentro de nosotros? Porque ciertas cosas nos dan miedo o ciertas cosas a unas personas les dan miedo y a otras no. Pues entonces aquí tiene que ver con la parte del inconsciente y vamos a hablar de un concepto de Jung, que es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, Jung nos dice que son esas representaciones que todo mundo tiene, absolutamente todo mundo tiene, por eso decimos que son universales y contienen arquetipos. ¿Cuáles son estos arquetipos? Pues son esas representaciones a ese inconsciente colectivo. Un ejemplo de arquetipo que está en absolutamente todas las culturas, independientemente de la religión, pues podríamos hablar de Dios, ¿no? Independientemente de que sean personas en Papua Guinea, en China, en México, hay un Dios, hay un ser superior a nosotros. Ese es un arquetipo. Ya le pueden poner el nombre que quieran, dependiendo del lugar, pero debajo de eso está Dios. También por otro lado está el arquetipo del padre. Todo el mundo tiene un padre. De la madre. Esta figura que nos cuida, y también hay uno que es del que voy a hablar a continuación, que es la sombra. Digo, hay muchísimos arquetipos, estos son algunos de los más comunes, también tenemos el de ánima, animus y demás, pero ya es otro tema. Aquí del que yo quiero hablar es justamente del arquetipo de la sombra. Pero primero vamos a ver la definición de arquetipo para que quede más clara. La voy a leer con ustedes. El arquetipo, nos dice Jung en su texto de Arquetipos e Inconsciente, son los contenidos psíquicos no sometidos aún a una elaboración consciente y representan un dato psíquico todavía inmediato. El arquetipo representa esencialmente un contenido inconsciente que al conciencializarse y ser percibido cambia de acuerdo con cada conciencia individual en que surge. Es justamente este símbolo primitivo que a partir de nuestras experiencias y nuestra cultura ya nosotros le damos una representación. Sin embargo, la esencia, el núcleo es el mismo. Y vamos a ver ahora la sombra. La sombra, esos son distintos tipos de sombras, pero el arquetipo de sombra tiene que ver justo con esa parte prehumana, con esa parte en la que los hombres todavía no eran conscientes incluso de que ellos eran humanos, no habían conciencia, ellos lo único que buscaban era sobrevivir. Nosotros tenemos parte de eso, entonces ¿qué pasa? Que es esa parte que más animal, por decirlo de una forma, que nosotros tratamos de rechazar. Algunos de los arquetipos que aquí tenemos en pantalla es de la sombra se puede representar como la serpiente. El más típico es la serpiente que le dice a Adán y Eva que coman la manzana de la discordia. Pues justamente es esa parte de nosotros que está tentado a hacer lo prohibido, pero entonces lo ponemos en esta serpiente, en este animal rastrero, venenoso, que nos hace actuar de una forma errónea.
También por otro lado tenemos al demonio, que es otra representación de la sombra. Pues el demonio, ¿qué hace? También nos instiga a que hagamos mal, a que nos alejemos del camino positivo. Entonces también el demonio justamente es otra representación del arquetipo de la sombra. Y también otro del que nos habla Jung es del dragón, también por esa parte fiera que a veces nos hace actuar de una forma bastante agresiva. Esos son algunos de los arquetipos, de las representaciones que podemos encontrar de la sombra. También tenemos otras que son los monstruos. Actualmente Wes Craven, no sé si lo conozcan, es un autor, es un director de películas de terror que ha hecho las películas de Freddy Krueger, también las de Scream. Él habla que cada sociedad, que cada cultura tiene sus monstruos. Entonces, a partir de las películas que se van generando, pues tienen que ver, es una representación de los monstruos que se están viviendo actualmente. Por ejemplo, en la época de las películas de los vampiros, ahora ya no se habla mucho de vampiros. ¿Por qué? Porque antes esos vampiros son la representación de esos banqueros que sangraban a la gente, que la hacían chupar, por eso eran pues estos vampiros aristócratas, elegantes, que chupaban a la gente. Por otro lado, antes tenemos en la época romántica a los fantasmas. Este es un fantasma, y esos fantasmas pues son esas personas que dejaron inconclusos temas en la vida y entonces aparecen. Ahora, ¿cuál es el monstruo que representa a la sociedad? Pues tenemos acá a los zombies. Estos son los zombies de Romero, en La Noche de los Muertos Vivientes, pero ahora tenemos The Walking Dead y 1000 películas de zombies. ¿Por qué los zombies pegan tanto actualmente? Pues justamente porque los zombies representan esa ansia, esa hambre, ese consumismo, ese no pensar. Por eso es que se adaptan muy bien y nosotros disfrutamos verlos, pero a la vez no aceptamos que también está esa parte en nosotros un tanto consumista. Entonces cada monstruo tiene que ver con la sociedad. Yo los invito a que ustedes reflexionen y que incluso puedan poner en los comentarios cuáles otros monstruos creen que actualmente estén operando en México, en la cultura. Incluso basta con ver las películas de terror y podemos ver que ha cambiado, ¿no? Que ha cambiado y ahora qué es lo que da miedo. Entonces, si nos quieren compartir, adelante. Ok, y finalmente también algo de lo que nos habla Jung acerca de la sombra es justamente, nos lo explica con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No sé si han leído este cuento, se los recomiendo bastante. El Dr. Jekyll es una persona muy refinada, es un doctor que se toma una pócima y se convierte en Mr. Hyde, en esa parte más primitiva, más salvaje, más violenta de él. Por eso tenemos en esta imagen al doctor. ¿Qué pasa? La sociedad es exactamente igual. Nosotros no podemos hacer un comentario, somos muy discretos ante el mundo, hacemos cosas para ser bien vistos. Sin embargo, algo que a mí me llama mucho la atención es luego ver los comentarios en cualquier red social de situaciones que ocurren, ¿no? Por ejemplo, para no poner algo tan cercano, podemos, pues estaba viendo la situación política que estaba ocurriendo en Cataluña, que estaban golpeando a personas con los brazos así abiertos, y pues si yo les pregunto, ¿ustedes qué opinan de que golpeen a la gente? Me van a decir, no, está muy mal, qué feo, eso no se debe hacer. Sin embargo, de repente hay imágenes donde están golpeando a la gente y hay unos que dicen que bueno, están rompiendo la legalidad, se lo merecían por estar de revoltosos. Lo mismo pasa en México, con toda la situación, con todos los problemas políticos que ha habido en distintas partes de la República. Hay gente que aplaude la violencia y dicen que lo merecen. ¿Qué es eso? Pues justamente es la sombra. La sombra es la que está hablando, la sombra es la que está sacando esa violencia, la que está diciendo qué bueno que le pegaron, porque finalmente hay una parte muy agresiva en nosotros que a lo mejor no se atreve de primer momento, gracias a la represión que vamos a ver a continuación, a salir.
Sin embargo, en el momento en que vemos que otra persona está justamente haciendo eso, que de lo que nosotros internamente tenemos ganas, lo aplaudimos y decimos, qué bueno, se lo merece. Y sobre todo cuando ya vemos que más gente se está uniendo en esa euforia colectiva. Entonces, pues justamente Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una metáfora de nosotros, de cómo pues sí podemos ser muy recatados, podemos tener una vida bastante decente, sin embargo, siempre va a haber una sombra operando. Aquí Jung lo que dice, lo que propone es que nosotros debemos de conocer esa sombra para que en el momento en el que salga la podamos controlar, porque si no la conocemos en el momento en que sale, no sabemos qué hacer. Pongamos un ejemplo de una fiesta que de repente vemos a un amigo que empieza a tomar y qué pasa que de repente lo desconocemos porque nunca lo habíamos visto así de borracho y que a lo mejor él tampoco y entonces no se podía controlar y entonces termina siendo un espectáculo. En cambio, cuando nos conocemos podemos ser más controlados. Eso es lo que dice Jung y que ahí por eso es que se pelea con Freud, entre otras situaciones, de que Freud decía justamente que esta parte negativa debería de quedar reprimida, debería de quedar guardada. Entonces, bueno, esta es otra explicación acerca del miedo. El miedo nos ayuda, nos da estructura y el ver películas de terror o leer literatura de terror, pues justamente también es como el poder disfrutar a través de otros de esos deseos inconscientes que existen en nosotros, pero que tenemos mucho miedo de enfrentar y por eso dejamos guardados y reprimidos, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, me salté la represión. Vamos a hablar acerca de la teoría del manejo del terror. Esta teoría está basada en un libro que ganó el Pulitzer. Ahora les digo cómo se llama. Es de Ernest Becker. Les escribo el nombre. Y el libro se llama La negación de la muerte. La negación de la muerte se llama el libro y justamente nos habla de que a lo que todo mundo le tiene miedo es justamente y lo que tratamos de evitar es la muerte. Esto sobre todo es ya una explicación más desde la psicología social y los teóricos de la teoría del manejo del terror, ahí tapé el título, perdón, nos dicen que para no tener miedo, la gente que tiene una autoestima más elevada es la que tiene menos miedo y la que también la cultura, la sociedad promueve a tener mejor autoestima, mejores valores. Entonces lo que ellos hablan o a las deducciones que ellos han llegado es que justamente a partir de estas tres cuestiones es que se puede afrontar el miedo justamente a la negación, a la muerte, al no existir. Recuerden que yo al principio les hablaba justamente de ese miedo a la nada, al dejar de existir. Y pues en primer lugar tenemos a la religión. ¿La religión por qué nos va a ayudar? Pues bien, porque es el momento en el que yo muero, independientemente de la religión, la gente religiosa cuando muere pues se va a ir al más allá, al paraíso. No es que vaya a morir y vaya a dejar de existir, no, sino que muere y va a trascender y va a tener una mejor vida, va a ir aún más allá. Entonces la religión ayuda a la gente justo por eso se llama La negación de la muerte, el libro, porque el paraíso, el ser religioso y el actuar para poder llegar al más allá y poder seguir viviendo, pues nos hace tener menos ansias o ser menos ansiosos del no existir. De hecho, nosotros no podemos pensar en nuestra no existencia, es una cosa que nos enloquecería. Por otro lado, también tenemos el proyecto de vida, el hacer algo, ¿no? O el famoso ser alguien, que bueno, ahí podemos estar de acuerdo o no, pero finalmente la gente lo que busca justamente
es ser algo, hacer algo, dejar su granito de arena en el mundo, poner un proyecto, tener una buena carrera, tener estudios para poder dejar un legado. Entonces prepara las cosas para avanzar. Y finalmente la ciencia y el arte, que es aquí la trascendencia. Nosotros todavía recordamos a Beethoven, todavía recordamos a Einstein, todavía recordamos a Roosevelt, en fin, estas personas siguen existiendo, siguen vivas porque hicieron algo que nosotros al día de hoy, que han pasado mucho tiempo, siguen existiendo. Entonces, pues la gente también, hay ciertas fracciones de personas que pues buscan hacer algo, investigar para poder vivir a través de su investigación. Y ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo y es un tema bastante extenso y que a mí en lo personal me apasiona, vamos a hablar de lo ominoso. Es lo último. Este es un tema sumamente extenso. Yo les voy a hablar de una fracción mínima del tema, lo ominoso. ¿Qué es lo ominoso? Pues bien, aquí el término de ominoso tiene mucho que ver con, este es el Valle del Ominoso, es una gráfica que viene de la robótica y nos explica por qué hay cosas que nos causan miedo y cosas que no. Y se explica desde la robótica justamente porque la línea roja, sí, habla de que cuando algo está en movimiento y la línea azul es de lo estático. Aquí viene lo que parece humano y lo familiar, y conforme esté más abajo, pues nos va a dar más miedo. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos algo que no nos da miedo, los robots. Los robots industriales. Por ejemplo, una lavadora, una aspiradora no nos da miedo. La podemos ver operar, incluso estas aspiradoras que actualmente se prenden y que andan por la casa, están por ahí, pero no es que nos den miedo, ahí están. Por otro lado, algo que también no nos genera miedo son los robots humanoides. Son estos robots como, no sé si llegaron a ver los supersónicos Robotina, que es el robotcito, pues sí se ve todavía robot, pero ya tiene ciertas características humanas en cuanto a comportamiento, pero no da miedo. No da miedo porque finalmente se ve que es algo no humano, que se está moviendo, pero que no es humano. Aquí la gráfica baja cuando nosotros estamos hablando de un cadáver, por ejemplo. Cuando vemos un cadáver, pues es la no muerte, más bien es la no vida, genera miedo. Pero algo que genera más miedo que un cadáver es un muerto viviente, es un zombie, porque está entre la línea de lo familiar y de lo no familiar, es decir, está muerto, pero a la vez no está muerto. Por eso es que causa mucho miedo este monstruo y bueno, actualmente tiene muchísima popularidad. Aquí, bueno, también nos hablan acerca de las prótesis, que hay prótesis que a lo mejor sí se ven muy humanas, pero que sí dan miedo si las vemos solitas. Y ya cosas que son más familiares, tenemos ahora que está de moda Blade Runner a los replicantes, o también tenemos a los humanos. Aquí esto también nosotros, es importante esta parte de lo familiar y lo no familiar y empezar a conocer también esta cuestión de enfermedad o de salud, porque también evolutivamente hablando, nosotros cuando vemos a alguien enfermo, pues nos alejamos de él. No es que llegue a ser una cosa ominosa, pero no es una persona que sea muy grata para nosotros. Pues justamente tiene que ver con esta tabla de que nosotros vemos a esa persona enferma, la vemos como peligrosa o que va a atentar ante nuestra salud. Aquí, bueno, hablando de los replicantes, por ejemplo, pues son personas, pues sí, se parecen personas. Nosotros podemos estar hablando con un replicante, suponiendo que estamos en este mundo de Philip K. Dick, y no pasa nada. En el momento en que nos causa terror es cuando de repente vemos que tienen una mayor fuerza, que hacen cosas que un humano común y corriente no hacen. Entonces ahí es cuando nosotros vemos, nos aterrorizamos porque vemos en conflicto nuestra integridad, de que de repente llega alguien que parece como nosotros, pero no es como nosotros porque es más fuerte, más poderoso, puede ser pues
terrorífico. Entonces, bueno, los que no han visto la película se las recomiendo para no dar spoilers. Y finalmente, de ejemplo de ominoso puedes ver muchas cosas, pero yo les quiero poner este ejemplo de Teen Toy. Este fue el primer corto de Pixar. Es un niño que en realidad no está feo, pero causa miedo. ¿Por qué causa miedo? Porque se ve enfermo, se ve como humano, pero no a la vez. Tiene algo que no se ve del todo vivo. Entonces, por eso es que causa repugnancia. También incluso a las personas que les gustan los videojuegos, por ejemplo, Sony hizo también ciertos experimentos con robots que causaban miedo porque estaban bien hechos, pero había algo que les quitaba humanidad, que se veía muy enfermo. Y bueno, ya también, para terminar, les recomiendo, si no lo han leído, que lean El hombre de arena, de Etta Hoffman, que habla justamente de los robots, del ominoso, y que justamente a partir de este texto Freud habla del ominoso en sí. Pero lamentablemente se nos acaba el tiempo, esto da para largo, pero espero que les haya gustado muchísimo esta ponencia y vamos a pasar a las preguntas, me parece. ¿Las emociones y los sentimientos son lo mismo? No, las emociones es una cosa y a partir de las emociones se van a formar los sentimientos y es una parte más evolutiva, pero no son lo mismo. Si te quitan la amígdala ya no tendrías miedo, no. La amígdala regula emociones. Si bien es cierto que si te la quitan puedes llegar a tener conductas extrañas, recuerden que también hay otros aparatos, o más bien otros sistemas que también están implicados en el miedo. E incluso el tener una lesión en la amígdala puede traer muchísimos problemas y que ya estaríamos hablando de otra cosa. La parte sociopática, por ejemplo, Peggy Ostrowski es una maestra de la UNAM que ha hecho muchísima investigación al respecto. Justamente ciertos asesinos seriales, incluso ha trabajado con la Mataviejitas, hablan de que tienen daño en la amígdala y que por ello es que no sienten empatía. Entonces, no se te quita el miedo, sin embargo, puedes ya tener un miedo a lo mejor menor o más tolerancia. ¿Por qué la intensidad del miedo varía entre cada persona? Pues como les comentaba, esto tiene que ver, hay varias explicaciones. Una que podría ser la más sencilla es la parte genética y otra también tiene que ver con la formación de la personalidad, con tus vivencias, con tus experiencias. También, por ejemplo, esto ya no es ético, pero hace tiempo se hicieron experimentos, no sé si conozcan al pequeño Albert, era un niño que le ponían un sonido ¡pam! Y le ponían un conejito y entonces el niño pues estuvieron haciendo esa actividad con él, al final el niño terminó teniendo fobia a todo lo blanco, no nada más al conejito, porque ahí hacía una relación. Entonces, depende mucho con las experiencias pueden marcarte y también con la parte genética. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y las fobias? Pues bien, las fobias ¿cómo explicarlo? Las fobias generan miedo, no es que haya una diferencia en sí, más bien es que en la fobia tú tienes bien identificado al objeto, no, más bien en el miedo tú tienes identificado al objeto y la fobia no. La fobia puede ser justamente esa cuestión difusa que tú no comprendes y entonces ese miedo que no sabes cuál es, lo desplazas a otro objeto y por lo tanto es que ya están las fobias. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar presentes, que tengan una excelente tarde, suscríbanse si no lo han hecho y hasta la próxima. Adiós.